Bueno, un saludo para todos los compañeros y el docente de este curso para la Maestría de Gestión Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Nosotros somos el grupo 4, integrado por Alejandro Contreras, Julio César Galván, Astrid Cruz y Kiara Delgado. Les vamos a hablar del capítulo 5 del libro Análisis y Gestión de Políticas Públicas. Este capítulo nos va a hablar de las reglas institucionales y su relación con el análisis de las políticas públicas. Bueno, para entender nosotros o para tener claro de qué nos habla exactamente este capítulo, tenemos que considerar que las reglas institucionales son un componente esencial para entender el funcionamiento de cualquier sistema público, ya sea en cualquier país, en cualquier continente. Es fundamental que existan las reglas institucionales. Ahora, desde una perspectiva teórica, estudiar las reglas institucionales permite analizar cómo estas estructuras influyen en el comportamiento de los actores y en el diseño de las políticas. Además, este análisis es especialmente importante a la luz de las diversas escuelas neoinstitucionales, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Estas van a desarrollar diferentes enfoques que se van a complementar entre sí. Entre ellos va a estar el sociológico, el histórico y el económico para explicar la estabilidad y el cambio institucional. Desde una perspectiva más práctica, podemos decir que el análisis de las reglas institucionales es crucial para evaluar cómo se implementan las políticas públicas, que es lo que a nosotros nos interesa como estudiantes de la maestría de gestión pública, y cuáles son las barreras o que nos puede, las barreras que existen aquello que nos puede facilitar para el éxito de la introducción de estas políticas públicas. Ahora, las reglas institucionales no solo son, no solo no solo estructuran las interacciones entre actores, sino que también determinan la eficacia de las políticas. Ahora, por otro lado, la identificación de conflicto entre reglas formales e informales puede ser clave para ajustar y mejorar este proceso de gobernanza. Ahora, en este capítulo hemos podido determinar un objetivo general, que va a ser el analizar cómo las reglas institucionales influyen en la formulación, desde la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Ahora, dentro de esto vamos a tener cuatro objetivos específicos esenciales, que el primero viene a ser explicar cómo las corrientes neoinstitucionalistas, como les había indicado, que son las que se complementan, la sociológica, histórica y económica, entienden las reglas institucionales y sus impactos en las políticas públicas. Ahora, por otro lado, también vamos a tener como objetivo analizar la interacción entre las reglas formales e informales dentro de un marco institucional y cómo éstas influyen en el comportamiento de los actores en la efectividad de las políticas públicas. También vamos a estudiar los factores que impulsan el cambio institucional y cómo influyen en la modificación de las reglas institucionales. Y por último, vamos a determinar cómo las reglas institucionales facilitan o entorpecen el logro de los objetivos en las políticas públicas. Ahora, estábamos hablando de lo que son las reglas formales e informales. Para entendernos mejor, vamos a tener los conceptos o cómo han conceptualizado Lons, Knight y North. En resumen, vamos a decir que las reglas institucionales se entienden como un conjunto de normas, tanto formales como informales, que van a regular el comportamiento de los actores dentro de un sistema político o económico. Estas reglas van a establecer las bases sobre las cuales se van a tomar las decisiones colectivas y cómo se van a ejecutar las políticas públicas. Ahora, ¿qué son las reglas formales? Estas van a ser estructuras legales y procedimientos oficiales que regulen el funcionamiento de las instituciones. Aquí podemos encontrar las leyes, los reglamentos, los procedimientos administrativos.
que como gestores públicos es muy cotidiano el tema de manejar las reglas formales. Y como reglas informales, vamos a definir que son normas no escritas, pero generalmente aceptadas, que pueden influir en el comportamiento de los actores. Estas pueden ser de valor cultural, convencionales, sociales y normas éticas que complementan o incluso en ciertos casos van a reemplazar a las reglas formales. Ahora, como les habíamos mencionado, las escuelas neoinstitucionalistas son de las que vamos a analizar en este capítulo y en esta exposición. Estas escuelas neoinstitucionalistas buscan explicar cómo las instituciones y las reglas institucionales influyen en el comportamiento de todos los individuos o de la sociedad y el diseño de las políticas que va a tener este. Además, dentro de esta perspectiva se identifican tres corrientes principales que ofrecen distintas interpretaciones de roles de funcionamiento de las reglas institucionales. Dentro del marco teórico, las escuelas neoinstitucionalistas em, nos explica que dentro de esta perspectiva se identifican tres corrientes, las principales, que nos ofrecen distintas interpretaciones del rol. Una de ellas es el neoinstitucionalismo sociológico. Esta corriente está representada por autores como Marx y Olsen, Poe y DiMaggio. Marx y Olsen define a las instituciones como un conjunto de reglas y rutinas que están interconectadas. Y los autores Powell y DiMaggio nos indican que las reglas institucionales son vistas como un marco cultural que responden a los desafíos colectivos. También nos indican que las instituciones no solo proporcionan reglas formales, sino que también establecen las normas de comportamiento que los actores deben de seguir, ¿no? Para ser reconocidos. Em, Otra de las corrientes es el neoinstitucionalismo histórico. Dentro de esta corriente se encuentran los autores Hall y Taylor, Skocpol y Steimo. Eh, Hall y Taylor nos dicen que las reglas institucionales reflejan las relaciones de, de poder entre los diferentes actores dentro de un sistema político. Y los actores Skocpol y Steimo, que se dio en el 2005 y 2001, define que el institucionalismo histórico analiza las estructuras y procesos políticos de largo plazo. También nos indican que el institucionalismo histórico se concentra en la comunidad de los arreglos institucionales a lo largo del tiempo. Otra de las corrientes es el neoinstitucionalismo económico. Dentro de ello van a estar los autores Williamson y North. Williamson, en el año de 1985, argumenta que las reglas institucionales son acuerdos voluntarios, ¿no? Entre actores. Y North, en el año de 1995, nos indica que las reglas institucionales no pueden prever todas las posibles contingencias futuras, por lo que a menudo siempre los actores deben negociarlas a medida que surgen nuevas situaciones. La teoría sobre el cambio institucional, los factores que impulsan el cambio institucional se agrupan en varias categorías, como son el factor económico, factores políticos, factores sociales y culturales y factores externos o internacionales. Dentro de los factores económicos están lo que es el crecimiento,
la crisis económicas y las innovaciones tecnológicas. Dentro de los factores políticos están los cambios de gobierno y las reformas legales. Dentro de los factores sociales y culturales tenemos lo que son los valores y actitudes y lo que son el surgimiento de nuevos actores sociales. Los factores externos o internacionales, dentro de ellos están la globalización y las políticas internacionales. También nos dice que las instituciones no son estáticas, ¿no? Que están sujetas a cambios debido a presiones internas y externas. Eh, la relación entre reglas formales e informales, acá nos indica que las reglas institucionales no siempre incluyen leyes y procedimientos formales, sino que también incluyen lo que son las normas sociales. La estabilidad versus flexibilidad nos dice que son instituciones que combinan reglas formales e informales y estos tienden a ser más estables, ¿no? Y las normas informales complementan o reemplazan la deficiencia de las reglas formales. Bien, ahora pasamos a la parte 3, el desarrollo de las reglas institucionales y su relación con el análisis de políticas públicas. Eh, en principio, vamos a ver cómo estas reglas son determinantes en el comportamiento de los actores. Eh, Vamos a ver que estas reglas definen estas posibles acciones de los actores. Por ejemplo, un reglamento parlamentario que facilitan o limitan las coordinaciones, ¿no? Se ha visto que en un ejemplo comparativo, el Congreso de los Estados Unidos tienen institucionalizados miembros especializados en comités. Asimismo, también vamos a hablar esta relación de las reglas formales e informales. Complementan o se contradicen, ¿no? Las reglas formales o informales no siempre operan en armonía. Sabemos también que estas normas informales pueden debilitar las reglas formales. Eh, los papeles diferentes que están asociados a varios indicadores nos reflejan que se evalúa el análisis de políticas públicas. Se ha hecho una evaluación de casos empíricos de reglas institucionales, donde cuáles son los resultados en las políticas públicas. Y se ha demostrado que hay casos de éxito de estabilidad institucional y políticas efectivas, como en el caso de, por ejemplo, de Suecia, donde se ve un estado de bienestar y crecimiento desde el siglo XX. Es un modelo que está basado en el bienestar, en la colaboración entre el gobierno, empresas y sindicatos, ¿no? Se tiene como un impacto el crecimiento económico estable, igualdad social y alta calidad de vida. En el caso de Chile, se ha visto que estas políticas en reformas económicas y políticas fiscales ha hecho de que este país tenga una economía más estable con la reducción de la volatilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido. Tenemos un gran ejemplo de política pública con éxito en los países nórdicos, ¿no? Donde una combinación de las reglas puede generar políticas públicas efectivas. El, la política de protección social, la alta redistribución de ingresos y economía abierta. Su impacto es la alta calidad de vida y la baja desigualdad de economías estables. Al otro lado tenemos los casos de fracaso, en donde se ve la tensión entre estas reglas institucionales y las políticas públicas. En América Latina, un gran ejemplo de este fracaso es la reforma agraria que hubo en el Perú en 1960, en El Salvador en 1970, donde estas normas informales y clientelismo y corrupción hace que dificulte la implementación efectiva de las políticas.
Se ha visto que el impacto ha sido en la producción agrícola, se desplomó debido a la falta de inversión y capacitación y al mal manejo de las cooperativas, por ejemplo. Un ejemplo que tenemos ahora es Venezuela, con una crisis institucional y colapso económico. Hace que haya un impacto en la hiperinflación, escasez de bienes básicos y colapso económico. También tenemos otro ejemplo de fracaso de política como Grecia, crisis de la deuda soberana y un problema de incompatibilidad entre la política interna y reglas fiscales. Vemos el cambio institucional, la adaptación y reforma de estas reglas institucionales. Y vemos que hay factores que impulsan el cambio institucional. Tenemos una teoría aplicada donde el cambio institucional es incremental, pero las crisis pueden ser puntos de inflexión. Como hay un cambio institucional, también hay una resistencia al cambio, una resistencia por inercia. Las instituciones suelen resistir a estos cambios debido a los costos de transformación. Un ejemplo de esta resistencia a reformas de las pensiones en Europa, específicamente, por ejemplo, en Francia, a pesar de la necesidad de los ajustes demográficos. Su impacto en las políticas públicas, la resistencia institucional puede bloquear las políticas urgentes. Bueno, para culminar nuestra exposición, vamos a tocar el tema de la coordinación interinstitucional y eficiencia en la implementación de políticas públicas. La necesidad de coordinación entre diferentes niveles institucionales. Una política efectiva requiere una adecuada coordinación entre diferentes niveles de gobierno e instituciones. Las reglas institucionales deben facilitar esta coordinación, pero cuando son contradictorias o carecen de flexibilidad, pueden generar ineficiencias. Un caso relevante es el de las políticas medioambientales en la Unión Europea, donde la coordinación entre las reglas institucionales de los diferentes países miembros y las directivas comunitarias es clave para garantizar una implementación eficaz en las normativas ambientales. Vamos a poner como ejemplo el país de Chile, que tiene los instrumentos de coordinación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales para invertir de manera más eficiente en sus territorios. Una mejor conexión y coherencia entre la planificación y la definición del presupuesto de los proyectos de infraestructura, donde mejora la eficacia de las inversiones en infraestructura. Por eso es pasar de un presupuesto por proyectos a un presupuesto por programas de inversión. Esto hace una reducción en las brechas que tienen actualmente. Un enfoque más integrado de inversiones basado en programas permite convertir la planeación estratégica en una priorización efectiva de inversión. La teoría aplicada en este caso es de la gobernanza a multinivel. Sugiere que la cooperación entre diferentes niveles institucionales, en este caso el gobierno central y los municipios, se puede decir, es fundamental para el éxito de estas políticas. Las reglas institucionales, tanto formales como informales, deben diseñarse de manera que promuevan la colaboración y no la competencia entre actores. Frente a la innovación institucional como respuesta a desafíos complejos, las instituciones deben ser capaces de innovar y adaptarse. La rigidez institucional puede impedir que las políticas públicas respondan de manera efectiva a nuevas demandas, como el cambio climático o la globalización. Vamos a poner como ejemplo la creación de las agencias de innovación gubernamental en varios países. Han sido una respuesta institucional a la necesidad de diseñar políticas más flexibles y adaptativas. Esta agencia tiene las reglas más dinámicas que les permite actuar con mayor agilidad frente a los desafíos. Los países de América Latina y el Caribe tienen como prioridad apoyar los esfuerzos de los países miembros para modernizar la agricultura y de esta manera potenciar su contribución al desarrollo económico, socioambiental, mediante la promoción de políticas y procesos de innovación tecnológico. Eh, en conclusión, el capítulo 5
Podemos decir que las reglas institucionales como determinantes del comportamiento de los actores son fundamentales para estructurar el comportamiento de los actores dentro de un sistema político. En los casos de fracaso en la implementación de políticas públicas, suelen estar vinculadas a tensiones entre las reglas institucionales formales e informales. La falta de coherencia entre ambas crea un entorno en el que los actores pueden explotar vacíos o contradicciones. El cambio institucional es impulsado por una combinación de factores como presiones sociales, crisis políticas o económicas y el aprendizaje institucional. La coordinación entre distintos niveles de gobierno e instituciones es esencial para la implementación efectiva de políticas públicas. En su ausencia, las políticas tienden a fragmentarse, lo que genera duplicación de esfuerzos, conflictos interinstitucionales y resultados ineficaces. Las reglas institucionales son un componente esencial en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Su estructura formal e informal influyen profundamente en el comportamiento de los actores políticos y de la efectividad de las políticas. La estabilidad y la coherencia de estas reglas contribuyen a la eficiencia de las políticas públicas, mientras que la resistencia al cambio y las tensiones entre reglas formales e informales pueden generar obstáculos significativos. El grupo 5 agradece la atención y esperemos que esta exposición nos sirva en el desarrollo de nuestros conocimientos en esta maestría.